El ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue convocado a declarar mañana ante el juez penal Alejandro Astellante a pedido de la fiscal del caso Gabriela Fossati. Según informó la diaria y confirmó MBD Noticias, Astesiano podría cerrar un acuerdo abreviado con la fiscalía. Por otra parte, MBD Noticias confirmó este mediodía que el hermano y el padre del ex custodia presidencial fueron citados a concurrir mañana a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior sin explicación de motivos. El padre de Astesiano, ex jefe de la custodia presidencial, aseguró que su hijo hizo pedidos de información a la policía por orden del presidente Lacalle Pou. Mi hijo trabajó en un sistema vertical, dijo, y remarcó que si le pide algo al jefe, obviamente tendría que hacerlo. A mí me manda el presidente, decía mi hijo, señaló el padre de Astesiano. Además, Raúl Astesiano criticó que la fiscal Gabriela Fossati no le creyera en principio esta versión en la investigación sobre distintos favores que habría realizado el funcionario y todo a pedido del presidente Lacalle Pou. Sobre la visita de Gustavo Leal a los padres de Astesiano, el padre del ex jefe de custodia presidencial señaló que Leal solo se interesó por la situación de su hijo y negó que el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en el anterior gobierno del Frente Amplio, le haya ofrecido dinero y ayuda para su hijo en una visita a su casa, como declarara Alejandro Astesiano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información desde Montevideo con 29 grados a esta hora. Una máxima anunciada de 32 grados por parte de Inumet, que dice que vamos a tener una tarde con un cielo algo nuboso y nuboso. Hay alerta naranja, atención, hay tormentas fuertes previstas en la zona norte del país. En Artigas está todo el departamento, en Cerro Largo, Aceguá, Isidoro Noblía, en Paysandú, Cerro Chato, entre otros. También hay una alerta amarilla de Inumet para los departamentos de Cerro Largo y Tacuarembó, así que estar atentos. Vamos a ver ahora algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, como lo hacemos habitualmente. Tengan en cuenta que en Gaboto, entre Guayabos y José Enrique Rodó, hasta las 4 de la tarde hay trabajo de hormigonado, o que en Garzón y Colman hay trabajos. En este caso no hay trabajos, va a haber un corso barrial, entonces va a estar allí cortado el acceso entre las 18:30 y las 23 horas. Y también en Miguelete, entre Piedra Alta y Fernández Crespo, por trabajos de OCE, cortado hasta las 5 de la tarde. Vamos ahora a conocer otros títulos de esta jornada. Comenzó en Roma el juicio por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que juzgará al represor Jorge Trócoli, integrante de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Ni familiares de detenidos desaparecidos ni la Institución Nacional de Derechos Humanos recibieron aún información sobre los datos difundidos por el diputado del PERI, César Vega, en cuanto al lugar donde estarían enterrados restos de desaparecidos. El INISA evalúa por estas horas de qué manera realoja a los más de 120 adolescentes que fueron desalojados de la colonia Berro tras los incendios acaecidos en los alrededores del Centro de Rehabilitación Juvenil. Se inicia hoy el proceso que distinguirá a la ciudad de Montevideo como destino turístico inteligente. En instantes, Móvil en Vivo. Como decíamos en la portada, el ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano fue convocado a declarar mañana ante el juez penal Alejandro Astellante. Ha pedido esto de la fiscal del caso Gabriela Fossati. Según informó la diaria y confirmó MBD Noticias, Astesiano podría cerrar un acuerdo abreviado con la fiscalía. El sociólogo y referente en temas de seguridad del Frente Amplio, Gustavo Leal, va a declarar en calidad de testigo ante la fiscal Gabriela Fossati para aportar allí información sobre el caso Astesiano. La citación surge luego de que el ex custodia realizara una denuncia de carácter administrativa en la que afirma que Leal visitó a sus padres para ofrecer ayuda. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, reclamó públicamente a Leal que aclare esta situación respecto al caso Astesiano y agregó que si se confirma la información es gravísimo, y el ex director de Seguridad y Convivencia Ciudadana va a brindar una conferencia de prensa el próximo jueves para explicar toda la situación. Esto lo confirmó Fernando Pereira. La sociedad puede tener la tranquilidad de que una vez terminada esa audiencia con la justicia, Leal le va a comunicar a la sociedad uruguaya todo lo que sucedió, sin esconderse nada, que es lo que venimos reclamando al gobierno desde que comenzó el caso Astesiano. Nosotros no nos convocó el Poder Ejecutivo a declarar, convocó a un compañero nuestro, la fiscal Fossati, y a ella es a la que el compañero Leal va a responder
y luego se va a reunir con el Frente Amplio, pero primero va a hacer una conferencia de prensa para que al mismo tiempo que a la fiscal le explique toda esta situación, se la explique también a todo el pueblo uruguayo. Acá hay que ser transparentes, hay que ser claros, que es lo que venimos siendo desde el principio. Y si reclamamos claridad para el gobierno, también para nosotros mismos, ¿no? Tengo tranquilidad de cómo trabaja Leal, tengo mucha tranquilidad de cómo se está trabajando el tema, tengo certezas de que la explicación que dé va a arrojar luz sobre la situación, pero sobre todo tengo la tranquilidad de que la justicia pueda actuar con libertad, sin presiones. Alejandro Astesiano reenviaba pedidos del presidente de la calle Pou a Jorge Berriel y luego compartía los datos con el mandatario. La información surge de algunas capturas de pantalla a las que accedió MBD Noticias. Esto también fue planteado por Juan Fagundes, que es el abogado defensor de Berriel. En las capturas de pantalla que Astesiano enviaba a Berriel aparecen al menos dos casos. Uno data del 4 de julio, cuando la calle solicita información a su custodio de un viaje de Lorena Ponce de León unos meses después de separarse. Luego aparece otro pedido del 22 de agosto en el que una mujer solicita ayuda al presidente de la República por Instagram sobre una rapiña. El presidente envía el pedido a Astesiano, quien lo reenvía a Berriel en búsqueda de más información. Sobre esto se expresó Juan Fagundes, abogado del ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional. Habría intervenciones de Astesiano con Berriel donde se le transmitía que la solicitud era directa del presi, del presidente, o como le decía en ese momento, lo que era creíble, porque era la persona que estaba constantemente con el presidente, y hay muchas ocasiones en que el presidente sale públicamente y la gente le pide o le deja cartitas con los datos porque tuvieron algo, y eso se canalizaba inmediatamente a través de Astesiano, en este caso, y Astesiano inmediatamente con Berriel. Lo que pudimos ver es que, bueno, que eso es así a través de mensajes y de estos sistemas de teléfono que se usan mucho, donde se corrobora eso, y que además son cosas que no le interesaba, por lo menos en las que nos referimos, ni a Astesiano directamente, ni a Berriel, ni a nadie, salvo que alguien se lo hubiese pedido al presidente en esos encuentros de calle, por decirlo de algún modo, pie a tierra. Y la bancada de senadores del Frente Amplio realizó un pedido de informes al Ministerio del Interior por la denuncia de vigilancia a estudiantes y docentes del Liceo número 41. La senadora Silvia Nane dijo que se quiere saber qué va a pasar y si va a haber una sanción, porque la Ley de Protección de Datos Personales establece sanciones en caso de mala gestión de esta información. Cuando analizamos esta información en la bancada, dijimos, bueno, vamos a preguntar al Ministerio del Interior primero. Esto fue el cese del funcionario, ¿es consecuencia de eso que pasó con los estudiantes del Liceo 41? ¿En qué contexto este señor tenía la información de esos estudiantes? ¿Era en un contexto de investigación? ¿En un contexto de vigilancia? ¿En qué contexto este señor tenía esa información? Una de las cuestiones que también para nosotros es bien importante saber, y que lo hicimos la pregunta concreta en el pedido de informe, es ¿qué va a pasar? ¿Va a haber una sanción? Porque también recordemos que la Ley de Protección de Datos Personales establece sanciones en caso de que haya una mala gestión o una gestión dolosa, digamos, de la información personal. Y la senadora Silvia Nane realizó también un pedido de acceso a información pública a la ANEP para saber de qué forma se están protegiendo los datos de las y los estudiantes, cómo se gestionan y si el organismo tiene un plan de protección de esta información a la que hacemos referencia. De forma complementaria, la legisladora realizó otro pedido a la GESIC para conocer cómo está controlando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en los organismos públicos. ¿Cómo la ANEP protege los datos de los estudiantes, cómo la ANEP protege sus datos, si tiene designado un delegado de protección de datos, tal como lo indica la Ley de Protección de Datos Personales, y cómo se gestionan esos datos, cómo se gestiona el acceso a esos datos, cuáles son las responsabilidades que le competen a ese rol y que está ejerciendo, si tienen un plan de protección de la información, un plan de respaldos, un plan de cómo se componen las responsabilidades en los accesos. Va más por el lado técnico del cuidado de la información.
¿Por qué es un pedido de acceso y no un pedido de informe? Porque la ANEP es un ente autónomo y entonces nosotros no tenemos desde el Poder Legislativo la potestad de pedirle pedidos de informe. Hicimos también un pedido de acceso a la información pública a la GESIC, que es una unidad de presidencia, porque también nos tiene preocupado cómo la GESIC está controlando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en los diferentes organismos públicos. Así que tenemos en la mira ese tema desde la responsabilidad del Estado en cuidar nuestros datos. Roma, en Italia, las instancias de testimonios en el juicio, en este caso por el secuestro y la desaparición de la maestra Elena Quinteros, que va a juzgar al represor Jorge Trócoli. Trócoli, integrante de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, también va a tener que responder por los asesinatos de Rafaela Filipazzi y José Agustín Potenza. Vamos a agregar también que Elena Quinteros, recordarles, era maestra, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, presa en el Centro de Torturas 300 Carlos, logra convencer a sus captores que podría entregar un contacto cerca de la Embajada de Venezuela aquí en Montevideo y allí intenta fugarse corriendo, saltando el muro, ingresando a los jardines de la Embajada, gritando su nombre y pidiendo asilo. El personal de la Embajada busca socorrerla, pero los militares uruguayos la arrancan a la fuerza, la detienen ilegalmente, lo que significa la ruptura de las relaciones con ese país durante la dictadura. Filipazzi y Potenza vivían en Argentina y tras el golpe de Estado del 76 se exiliaron en Uruguay, fueron secuestrados el 27 de mayo del 77 en el Hotel Hermitage en Pocitos, permanecieron detenidos en el Fusna hasta su traslado a Paraguay en junio del mismo año. Sus restos fueron exhumados de una fosa común ubicada en un predio de la policía paraguaya en marzo del 2016 e identificados tras 40 años de búsqueda por parte de sus familiares. Y a esta hora continúa declarando ante el tribunal italiano el exdiputado del PVP, Luis Puch. El Frente Amplio lo designó al dirigente como representante de esa fuerza política en el juicio. Con él estaremos hablando en la edición central. Y les contamos también que la periodista Nadia Angelucci, que se encuentra cubriendo justamente este juicio, dijo hoy que esta instancia judicial está más centrada ahora en la figura de Trócoli y que si bien sus abogados se opusieron a que la historiadora Francesca Lessa realizara allí un relato de cómo funcionó el Plan Cóndor, la Corte rechazó ese pedido. Parece que, bueno, en ese juicio contra Trócoli, que es un juicio mucho más centrado en la persona respecto a lo del Plan Cóndor, donde teníamos muchos imputados, parece que ahora, bueno, todas las pruebas se están poniendo, como se dice, juntas y bueno, parece también que los abogados de Trócoli están interviniendo más respecto a lo que hicieron en esa primera instancia. El abogado Bastoni hoy, por ejemplo, se opuso al testimonio de Lessa, porque dijo que, bueno, toda la parte histórica ya había sido, digamos, examinada en el primer juicio, pero bueno, la Corte rechazó esa oposición y entonces sí, Lessa está dando ese testimonio realmente, repito, muy valioso. Vamos ahora a compartir otro tema. El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente, hablamos de César Vega, informó que recibió de manos de militares datos sobre el lugar donde estarían enterrados cuerpos de detenidos desaparecidos. Vega dijo que transmitió la información al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también al ministro de Defensa, Javier García. Hay militares que hablan con nosotros 4 horas, hablaron con nosotros 4 horas casi para decirnos que van a entregar el lugar donde se encuentra la mayoría de los desaparecidos y eligen a gente del PERI porque entienden que no hay que sacar rédito de esta circunstancia. Esto lo dijo Vega el domingo en su programa matinal de Radio Oriental y según confirmó MBD Noticias hasta ahora, ni familiares de detenidos desaparecidos ni la Institución Nacional de Derechos Humanos han recibido ningún tipo de información al respecto. Recibimos ahora el primer móvil del mediodía, es el caso de Eduardo Delgado, que está en el Parlamento, hay mucha información en ese seno. Bueno, vamos a recibir entonces a Eduardo más adelante, vamos entonces a seguir con otro tipo de información. Hablaremos entonces del déficit hídrico que sigue generando preocupación en nuestro país. Las autoridades están apelando a la libertad responsable en el consumo de agua potable y piden la cooperación de la población para enfrentar la crisis.
Tenemos que hacer la represa sobre el arroyo Casupá, nos hubiera aportado hoy 118 millones de metros cúbicos de agua que estarían solucionando las dificultades que tenemos en Paso Severino. Perdimos 2020, 2021, 2022, bueno, es hora de iniciar este proyecto que ya está pronto para licitar, y en relación a la zona más crítica del país, que es Canelones y en particular la Costa de Oro, allí en la zona que va desde Salinas hasta Parque del Plata, pasando por Atlántida, que tiene una concentración muy importante de gente, bueno, el proyecto que está planteado y que venía incluso previsto para ejecutar en este periodo en las administraciones anteriores era la construcción de una represa, en este caso sobre el arroyo Solís Chico, que permitía abastecer con una nueva planta a toda esta zona. Estamos hablando de obras accesibles, que se pueden desarrollar con recursos públicos, y la represa de Casupá, recordemos que tenía un costo de 100 millones de dólares, que sumadas todas estas obras no llegan a lo que vamos a gastar en el proyecto Neptuno, que es el tercer punto que está considerando el Frente Amplio. Plantear que se abandone la propuesta de la gestión privada de esa nueva planta en Arasatí, que tiene un costo superior en 300 millones de dólares a esa misma planta construida y gestionada desde OCE, financiada desde OCE y construida por privados. Con ese ahorro podemos hacer estas obras prioritarias que traen respuestas concretas y probadas a las situaciones de sequía y déficit hídrico. Ahora sí nos vamos al Parlamento, les contaba que hay mucha información allí, está nuestro periodista Eduardo Delgado y está hablando en estos momentos el ministro del Interior Luis Alberto Heber, vamos hacia allí. Así es, Rosina. Heber acaba de salir de la Comisión Especial para el Tratamiento del Proyecto de Ley de Reforma Previsional. Ahí manifestó algunas preocupaciones referidas a la situación de los funcionarios policiales con el cambio que se pretende dar en cuanto a la reforma previsional, sobre todo a la extensión de su carrera y a la baja de salarios. Si les parece, escuchamos y vemos al ministro Luis Alberto Heber. No tenga funciones ejecutivas, por lo tanto tratar igual a situaciones que son similares. Y en ese sentido hicimos la exposición. Hay un beneficio que era muy injusto, que antes no lo tenían todos los trabajadores y no lo tenían los policías, que el cálculo de los años de trabajo para todos los funcionarios públicos el mínimo es de 30 años y en la policía, no sé por qué, era de 35 años. Entonces, en el aras de la justicia que el sistema viene instrumentando, se baja de esos 35 años a los 30 años, equiparándolo con todos los funcionarios de la administración pública. Con el beneficio que ya mencioné, que es que se calcula 5 años, de cada 5 años son 7 años de servicio, producto del riesgo y la necesidad de estar en forma por parte de la policía para cumplir la tarea de proteger a nuestro pueblo. En ese sentido hubieron una serie de preguntas sobre el tema del régimen de incapacidad. Tenemos lamentablemente mucha gente certificada del Ministerio del Interior y amparada en el sistema social, algunos justificadamente, otros me parece que abusan de un sistema generoso, pero bueno, es parte de la gestión del trabajo que tenemos que hacer todos los días para tener la mayor cantidad de policías en la calle que aseguran la seguridad de nuestra población. Esto es en términos resumidos de lo que hablamos en la Comisión hoy de Seguridad Social, partiendo de la base que si todos vivimos más, tenemos que trabajar más. Y esto es muy lentamente porque hay un proyecto de convergencia que en realidad el proyecto tal cual empieza a regir a partir del año 2032. Antes del 2032 va convergiendo los que ingresan con los funcionarios que tienen edad y causal para ello. Es muy importante para el policía que el sistema le permita trabajar en otra cosa.
El sistema de la seguridad social que hoy está arriba de la mesa le da la posibilidad al policía de que una vez retirado de la policía no tiene que ir a trabajar en negro al mercado laboral, ya sea en una empresa de seguridad o una tarea administrativa o en otra repartición, como puede ser el comercio. No pierde el retiro lo mantiene y como tiene la FAP, que es una caja de ahorro en el sistema previsional del sistema, genera la posibilidad de ahorro sin perder los años del retiro policial. Y esto es una gran cosa, una gran idea de la reforma que va a ayudar justamente en el mercado laboral a que tenga los aportes correspondientes y no se vea obligado a mentir para poder trabajar y mejorar sus ingresos. Y esto me parece vital en el sistema que se plantea por parte de la reforma, que es una gran reforma, es una gran cosa que nos asegura que el sistema va a estar blindado como para poder financiar las próximas y futuras jubilaciones y que este sistema realmente no sea un impedimento por el alto costo a generar nuevas fuentes de trabajo que son las que precisa nuestra gente. Bien, esto es lo que estamos nosotros viendo parte de la conferencia de que prensa que está brindando esta hora el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el marco de su comparecencia en la comisión que está analizando la reforma previsional. Otros temas, el incendio en las inmediaciones de la colonia Berro fue controlado por bomberos. Ahora se está trabajando en la reconexión de la luz y el agua. Fuentes del INISA dijeron hoy a MBD Noticias que se va a estar diseñando un plan de acción para que los 120 adolescentes distribuidos en varios centros del organismo no pierdan la calidad en la atención. Los 7 centros comprendidos en la colonia Berro fueron evacuados ayer ante el avance del fuego que afectó, como decíamos, esa zona. Y si bien se lograron distribuir a los adolescentes, para Andrea Venosa, que es la directora del INISA, esta situación está mostrando un recorte presupuestal del organismo y dijo también Venosa que los edificios de la institución no están en condiciones para albergar personas privadas de libertad. Son 120 adolescentes que fueron trasladados de forma inmediata por locomoción de INISA y en eso, bueno, reconocer toda la labor que han hecho los funcionarios, los educadores, los distintos directores de los 7 centros que están en Colonia Berro para poder hacer ese traslado lo más pronto posible. Los adolescentes fueron trasladados a 3 centros en Montevideo: el CIAM, en Belloni y Aparicio Saravia, al Pregreso, en la calle Boulevard Artigas, y al Centro Semilibertad, ubicado en la calle Garibaldi. Es muy rudimentaria la infraestructura que hay en Colonia Berro. Ahora están, el humo se ha metido dentro de los centros, pero no están siendo afectados por ahora en lo que es la estructura. Lo que sí nosotros notamos es que INISA no tiene un plan de contingencia para estos casos y estamos trasladando a los chiquilines a centros de Montevideo que tampoco están en condiciones de recibir más población de la que ya están atendiendo. Vamos a esperar unos días, estos chicos van a quedar, los gurises van a quedar atendidos aquí en Montevideo y después se tomará la decisión, pero probablemente sean nuevamente alojados en la Colonia Berro porque no tenemos edificios, como yo te decía, adecuados para poder atender de forma digna a los adolescentes. Hacemos una pausa muy breve, volvemos enseguida. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que abrió el plazo de inscripción para los cursos que va a ofrecer la Intendencia de Montevideo durante este año. Esto será en la Casa de la Cultura del Prado, en Daniel Fernández Crespo, ubicada en Lucas Oves, 1021. Se trata de más de 30 propuestas educativas coordinadas por la Casa de la Cultura Daniel Fernández Crespo del Prado que se dictará en este año 2023. El costo de cada curso es de 800 pesos mensuales y las clases son semanales. La oferta incluye varios idiomas, acción teatral, arte, dibujo y pintura, batería, canto en formato de taller familiar, cerámica, coro, danzas folclóricas, escultura, fotografía, guitarra, historia del arte, taller de estimulación de las habilidades cognitivas para personas
personas mayores, tango, milonga y vals y yoga. Los días, horarios y más detalles sobre cada taller se encuentran disponibles en la web de la Intendencia. Por otra parte, están abiertas las inscripciones en el Teatro Florencio Sánchez del Cerro para espectáculos de teatro, danza, circo, música, entre otros, que se podrán desarrollar durante el correr del año. Las áreas de convocatoria son variadas e incluyen la programación central de la sala, la extensión educativa fuera del aula. Las inscripciones se realizan únicamente a través de un formulario web y por consultas comunicarse al correo electrónico infoflorencio@imm.gov.uy. En el ámbito internacional les contamos con un nuevo informe pericial. Confirmaría que el escritor chileno Pablo Neruda, fue envenenado por agentes de Pinochet en el año 1973. Peritos internacionales revelarán mañana que la bacteria de botulismo encontrada en los restos del Nobel chileno Pablo Neruda estaba en su cuerpo en el momento de la muerte, lo que puede demostrar que fue envenenado 12 días después del golpe militar de 1973. Rodolfo Reyes, sobrino del poeta, afirmó que la familia ahora sabe que el Clostridium botulinum no tendría que haber estado en la osamenta de Neruda, lo que confirmaría que hubo intervención de agentes del Estado en su muerte. La bacteria responsable del botulismo fue encontrada en 2017 en una muela de Neruda por otro panel de expertos que desestimó la versión de la dictadura y rechazó que la causa de muerte fuera el cáncer de próstata avanzado que lo aquejaba desde 1969, como se argumentó en su momento. Si bien el bacilo se encuentra por lo general en la tierra, los expertos de la Universidad de McMaster, Canadá, y la Universidad de Copenhague concluyeron en el informe que se presentará esta semana que no se filtró al cadáver de Neruda desde dentro o alrededor de su ataúd, sino que ya lo tenía antes de morir. Gran parte de la familia de Neruda apoya la versión de Manuel Araya, su antiguo chofer, y quien sostiene que fue envenenado mediante una inyección en el abdomen por un agente secreto del régimen que se hizo pasar por un médico en la clínica Santa María en Santiago, ya que si bien el escritor tenía cáncer, no estaba gravemente enfermo o en situación de morir. Bien, vamos a la Intendencia de Montevideo porque en unos minutos se va a estar firmando un importante acuerdo que tiene que ver con el turismo en nuestra capital. Juan Pablo Rodríguez, buen mediodía, bienvenido, adelante. Rosina, buen mediodía para ti. Estamos en la sala Ernesto de los Campos, en la Intendencia de Montevideo, a propósito de la firma de un convenio que la Intendencia de Montevideo va a firmar con Segitur, con una empresa estatal española, para convertir a Montevideo en un destino turístico e inteligente. ¿De qué se trata este destino turístico inteligente? Surgido en España, también va a facilitar el modelo de gestión turística, pero también la vida de los residentes aquí en la capital del país. Por eso estamos con Gustavo Cabrera, quien es director de Desarrollo Económico de la comuna capitalina. Cabrera, bueno, una jornada importantísima, un gran salto que va a dar Montevideo. Sí, la verdad que este es un día histórico, yo diría, para nosotros. El tener aquí a Segitur es algo que estábamos anhelando hace mucho tiempo. Nosotros venimos haciendo el proceso de transformación de Montevideo como ciudad turística, destino turístico inteligente, y este es un mojón enorme que estamos teniendo, que hoy con la firma del convenio vamos a poder iniciar ese proceso que esperemos que dentro de un año nos tenga como un destino turístico inteligente integrado a las distintas redes internacionales, y que al fin y al cabo esto no es más que una forma de gestionar nuestro territorio desde el punto de vista turístico, para que va a mejorar no solo las condiciones en las cuales recibimos a las turistas y a los turistas, sino también para nuestra propia población. ¿En cuánto va a ayudar a la competitividad, ¿no?, en Montevideo a dar ese salto tan importante? Bueno, tomemos en cuenta que estamos hablando de 5 ejes fundamentales en los cuales vamos a trabajar. De esos 5 ejes se van a desprender una serie de indicadores, más de 250, en los cuales tendremos que cumplir con los estándares requeridos y, por lo tanto, en los elementos que son de gobernanza, que tienen que ver con la tecnología, con la innovación, con la accesibilidad, con la sostenibilidad, todas esas cosas que hacen a nuestra vida en términos generales, vamos a tratar de elevar al mayor nivel posible estos estándares, de manera tal de que la competitividad va a ser mucho mayor, y ustedes saben que esto se transforma luego en puestos de trabajo, en jornadas laborales, teniendo de las empresas que están vinculadas al turismo más de 1000 micros y pequeñas empresas que en Montevideo se dedican al sector, ¿no? Enrique Martínez Marín, presidente de Segitur, bueno, ¿qué importancia tiene para ustedes también firmar este convenio con la Intendencia de Montevideo?
Pues una importancia enorme, porque es estar con una ciudad que ha hecho grandes esfuerzos de transformación y que con nosotros ha detectado algo que es la base misma del modelo de destinos turísticos inteligentes. Saber que el turismo sucede territorialmente y se gestiona territorialmente. Y generalmente hemos tenido una visión del turismo como algo ligado al alquiler de coches, a los hoteles, a los restaurantes, y el turismo es una actividad privada que se sucede en un espacio público. Gestionar ese espacio público desde sus infraestructuras, sus servicios y los actores presentes como las pymes es lo que hace este modelo, que, como ha explicado antes mi compañero, tiene una serie de indicadores, más de 250, en los que hemos aglutinado la mejor gestión posible, y luego cotejar si usted se aproxima o se aleja de esa gestión. En Rosina, y desde aquí con más novedades volveremos en el informativo central en MBD Noticias. Muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Y nosotros llegamos al final del informativo, así que la invitación, como siempre, planteada para que nos sigan a partir de las 19 horas en nuestra edición central. Que pasen ustedes muy bien.